Esta semana queremos hacer un énfasis muy especial durante los 4 temas que vamos a presentar en una participación directa que debe tener cada individuo que, como nosotros, nos acercamos vivos a los minutos finales de la historia de este mundo. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña no solo el Señor a través de la Santa Biblia, sino de la inspiración divina, que en los últimos días de la historia de este mundo habrá tiempos peligrosos, pero que al mismo tiempo el pueblo de Dios necesitará convencerse y poner en práctica una reforma y un reavivamiento de la verdadera piedad. En muchas ocasiones usamos esa expresión reforma y reavivamiento y la usamos separada, pero el Señor en la pluma inspirada nos dice que la reforma y el reavivamiento tiene que ser de la verdadera piedad. La sierva de Dios en el conflicto de los siglos, en la introducción del libro, dice: vuelvan a la piedad antigua, a la era de los apóstoles, y la llama de la persecución se encenderá inmediatamente. Una declaración sólida, contundente, que nos invita a meditar en la necesidad que tenemos de regresar a la piedad antigua, preparando nuestras vidas porque Jesús viene pronto, animándonos los unos a los otros, pero al mismo tiempo considerando cuáles son las mayores necesidades que tenemos para poder estar listos cuando Jesús venga. Las mayores necesidades que tenemos. Y hoy lunes yo quiero, a la luz de las Sagradas Escrituras, meditar con ustedes en una de las grandes necesidades que tiene la iglesia hoy: la necesidad de adorar al Señor. El pasado 2 de noviembre hemos estado recibiendo informaciones. Carlos David se ha hecho eco de alguna de esa información. En la reunión de fin de año de la Conferencia General, nuestros líderes, 127 delegados del mundo entero, miembros de la Junta de la Asociación General, se reunieron y estudiaron la liturgia de la iglesia. La liturgia de la iglesia le hemos puesto muchas cosas, y por eso es que el tiempo no alcanza y le damos 10 minutos al predicador y 15 minutos nada más, o las iglesias están terminando a la 1, la mitad de los hermanos se van a las 12, a las 12:15, porque le hemos puesto cosas y cosas. Bueno, pues entonces, como ya no se pueden controlar las iglesias con cada quien por su cuenta haciendo, vamos a tomar un voto. Y se tomó un voto. Ahora, como estamos en la era de la comunicaciones, los votos llegan rápido a nosotros. Antes duraban 3 y 4 meses, pero en la medida en que los líderes de los campos y de las divisiones y de las uniones y asociaciones van trabajando el asunto y educando a la iglesia, el voto cambia totalmente la liturgia del culto divino. Y el voto dice que se le va a dedicar mucho más tiempo a 2 cosas. ¿Te acuerdas cuáles son esas 2? Número 1, la adoración, y número 2, la palabra. La adoración, la palabra. Así que ustedes verán en cualquier momento, yo no voy a decir que el sábado que viene, porque tenemos que esperar que nos instruyan en esa dirección, en que el culto divino va a ser cantar y predicar solamente. Nos vamos a sentir un poquito incómodos porque tenemos 200 años haciendo muchas otras cosas diferentes, pero esas otras cosas, si las queremos hacer, vamos a tener que colgarla en otro perchero, porque le estamos colgando demasiado cosas al culto divino. Y qué bueno, hay un documento grande, como 18 a 20 páginas, donde se hace una explicación amplia de las razones y de los reajustes que la iglesia va a hacer
en esa dirección. Abran conmigo la Biblia en el libro de Apocalipsis, lo que fue la lectura bíblica, en el capítulo 14 y el verso 7. Y allí en Apocalipsis yo voy a leer varios textos con ustedes para ponernos de acuerdo con una de las grandes necesidades que tiene la iglesia hoy. Porque la adoración será una de las características más importantes que distinguirá al pueblo de Dios que vive en los últimos días. Apocalipsis 14, 7. Aquí está el mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje del movimiento adventista. Y dice el versículo, que el ángel salió diciendo en alta voz, ¿qué cosa? Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y ahí está la primera parte de las dos cosas importantes que la iglesia tiene que ejecutar. La iglesia necesita tomar el mensaje urgente de juicio para predicarlo al mundo. Porque los adventistas del séptimo día no es y surgimos para hacer una iglesia más, surgimos para dar un mensaje porque el mundo se está acabando. Que tenemos 171 años haciendo eso, es un asunto humano. Pero el plan de Dios es que el movimiento adventista, como un ángel, por eso el mensaje se muestra, y no estoy predicando profecía, un ángel volando. O sea, hay que predicarlo rápido. Y la idea de 1844 es que el pueblo de Dios predicara y para el cielo. Por eso el mensaje dice, primera parte del mensaje, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Predicar el mensaje de que llegó la hora del juicio divino. Y número 2, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dos elementos básicos en el mensaje que Dios puso sobre los hombros de la iglesia para los últimos días. Predicar la hora del juicio. Predicar, eso implica que Jesús viene. Predicar, eso implica que el Señor viene a rendir cuenta con todos. Predicar, eso implica decirle a las gentes que tu vida y mi vida están siendo expuestas delante de Dios y llegará el momento cuando el Señor la va a poner en balanza. Predicar. Y número 2, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. La adoración, elemento clave y distintivo del pueblo de Dios. El mensaje del primer ángel hace un énfasis real, claro, efectivo, sobre el hecho de que debemos adorar a Dios. En todo el libro de Apocalipsis, la adoración es un tema de primer orden. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis está refiriéndose a los últimos días. El libro de Apocalipsis está refiriéndose al mensaje final. El libro de Apocalipsis está hablando de lo que ha de ocurrir tan cerca de la segunda venida de Cristo como ahora cuando estamos viviendo. Y el libro de Apocalipsis está lleno de una balanza entre la adoración que Dios pide y la adoración que el diablo está evaluando y poniendo en práctica. Y aunque cuando leemos Apocalipsis nos concentramos en el aspecto de las profecías y de los símbolos y de las bestias y de las interpretaciones, en medio de todo ello hay un destello de concentrar al ser humano en adorar a Dios, porque al fin y al cabo lo que va a determinar dónde tú y yo vamos a pasar la eternidad es cuál sea el tipo de adoración que estamos practicando. Le voy a poner algunos ejemplos de Apocalipsis. Capítulo 4, verso 10.
capítulo 4, verso 10. ¿Qué vio Juan? Dice, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono. Y Juan ve, él está mirando lo que está ocurriendo en el cielo. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis son una descripción del trono de Dios. Recuerden, el capítulo 1, 2 y 3, bueno, el capítulo 1 es la introducción del libro, de lo que está ocurriendo en la isla de Patmos. El capítulo 2 y 3 son el mensaje a las 7 iglesias. Y en el capítulo 4 y 5 se hace una descripción de lo que ocurre en el trono. Y el capítulo 4, versículo 10 está hablando de 24 ancianos que se postraban delante del que estaba sentado en el trono. ¿Y qué más hacían los 24 ancianos? Adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo, y ahí viene el mensaje de los 24 ancianos. El detalle es que los 24 ancianos dedicaban su permanencia, su estadía, su experiencia en el cielo a la adoración. Elemento que se ha disluido en el pueblo de Dios de este tiempo. Porque venimos al culto, celebramos un culto, celebramos cultos familiares, celebramos culto de devoción personal, celebramos culto en los hogares, cultos evangelísticos, el culto del sábado, el del lunes y el del miércoles y 80,000 cultos diferentes, pero ¿cuántos de esos cultos están dedicados a la adoración? Un poquito más adelante, capítulo 5, verso 14 de Apocalipsis. Otra vez Juan ve un episodio similar. Capítulo 5, Apocalipsis, ahora el verso 14. Dice, y los 4 animales decían amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y ¿qué hicieron? Y adoraron al que vive para siempre jamás. La obra que se realiza en el trono en todos los aspectos va acompañado de un proceso de adoración. Y la adoración no solo implica alabanza, la adoración implica reverencia, la adoración implica solemnidad, implica respeto, implica comunicación. Déjenme hacer un paréntesis. Ustedes saben que hay 3 tipos de ángeles. A ver si los recordamos. Los querubines, los serafines. Bueno, arcángel es un título. Es un título. A ver, ángeles, querubines y serafines. ¿Cuál es la diferencia para que se llamen ángeles, querubines y serafines? O al revés, ángeles, serafines y querubines. La diferencia está en cuán cerca de Dios actúan, viven, se desenvuelven, hacen su función. Pero hay una segunda diferencia. El número de alas. Los ángeles tienen 2 alas. Los serafines tienen 4 alas. Y los querubines tienen 6 alas. Los ángeles son los mensajeros que van por todas partes haciendo de todo. No tienen acceso a la presencia de Dios constantemente. Los serafines
realizan una obra o un trabajo para el cielo diferente y de vez en cuando tienen acceso al trono de Dios. Mientras que los querubines están siempre en la presencia de Dios. Usan dos alas como su medio de moverse. Dos alas para alabar y glorificar el nombre de Dios, dice la señora White. Y los querubines, las otras dos la usan, hermana Irma, para taparse la cara delante de Dios. Y son ángeles. Los que están más cerca de Dios tienen una dotificación especial de las alas para poder, aunque son ángeles que no han pecado, estar en la presencia de Dios tapándose el rostro. Un símbolo de la verdadera adoración. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis a los 24 ancianos que van a adorar a Dios, el simbolismo de postrarse no es solamente tomar una actitud de adoración, sino ocultar el rostro de Dios. Por el respeto, por el significado que los seres angelicales le dan a la adoración. En el capítulo número 7, el versículo 11, allí mismo en Apocalipsis, nos hace una referencia adicional. Noten, hermanos, cada actividad diferente que realizan los seres que viven en el cielo incluye adoración. Capítulo 7, versículo 11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 animales se postraron sobre su rostro delante del trono. ¿Con qué fin? De adorar a Dios. Experimentar en los últimos días de la historia de este mundo, días en los cuales estamos viviendo, una reforma y un reavivamiento de la verdadera piedad, implica hacer una revisión personal, una revisión particular del método de adoración que estamos utilizando. Porque cuando usted y yo asomamos ante Dios una actitud de adoración correcta, todas las demás cosas estarán incluidas en esa actitud y serán transformadas. No nos empeñemos en cambiar nuestra forma de comer y nuestra forma de vestir y nuestra forma de hablar y nuestra forma de oír esto y de hacer aquello. No nos empeñemos en hacer esfuerzos en cambiar esas cosas hasta que nosotros no asumamos una actitud de adoración verdadera a Dios. Porque esas demás cosas no van a tener ningún significado si usted no asume la actitud correcta de adoración al Señor. Pastor, que suba usted a dar los anuncios. Carlos David, que suba un día y da los anuncios, a ver si la iglesia es más reverente, a ver si la gente se mueve menos, a ver si hablan menos en la iglesia. Eso no va a dar ningún resultado hasta que no decidamos asumir de manera personal una actitud de adoración. Porque, hermano y hermana, aunque usted esté en el mall, aunque usted esté en medio de una feria,
aunque usted esté en el mercado, aunque usted esté en su carro, donde quiera que usted se encuentre, desde el día que usted aceptó a Jesús como su Salvador personal, se supone que usted vive y anda en la presencia de Dios. Por lo tanto, la actitud de adoración no solamente se asume cuando yo entro por esa puerta. La actitud de adoración no solamente se asume cuando lo digo a los muchachos, vamos a hacer el culto. Se paralizó todo. Porque vamos a hacer el culto. La actitud de adoración es un estilo de vida. Y ese estilo de vida nos hará implementar también todas las demás cosas que el Señor espera de nosotros y producirá esa reforma y ese reavivamiento de la verdadera piedad. Hoy estamos hablando de la adoración. El miércoles yo quiero meditar con ustedes acerca de la oración, porque nosotros necesitamos unos a otros descubrir en nosotros las necesidades que tenemos a fin de que nos la podamos suplir unos a otros si fuera necesario, con el propósito de que estemos preparados para cuando Cristo venga. Por eso esta semana le dimos un título. ¿Usted se acuerda? Si no se acuerda, lo puede leer, hermano. Reanimaos. Pudiéramos decir unos a otros. Pudiéramos decir cada cual. Pudiéramos decir como iglesia. Pero necesitamos reanimarnos, motivarnos de nuevo, redarguirnos de manera particular, porque Jesús viene pronto. La segunda venida de Cristo es real. Y sin una adoración correcta, sin una aptitud de adoración correcta, la reforma y el reavivamiento de la verdadera piedad que necesitamos para poder encontrarnos en pie delante del Señor, cuando comiencen a sacudirse los cimientos de esta tierra, cuando comiencen a derrumbarse los firmamentos, cuando el cielo se enrolle como un pergamino, lo vamos a ver como un tsunami, lo vamos a ver como un temblor de tierra, lo vamos a ver como un terremoto, pero cuando usted viva una vida de adoración, usted descubrirá en cada suceso que ocurre alrededor suyo, usted descubrirá la palabra de Dios cumpliéndose y el Señor Jesucristo viniendo. Por eso es necesario que asumamos una actitud de adoración, porque adoración y reavivamiento son la misma cosa. Pero también adoración, la actitud de adoración que asumimos nos ayuda, nos fortalece durante la espera. Yo recuerdo en una ocasión que el pastor Alejandro Bullón predicaba. Y él predicaba sobre la segunda venida de Cristo. Y él ponía el ejemplo. Imagínate que yo te digo, voy para tu casa el jueves. Y tú el jueves te levantas a las 5 de la mañana, hace temprano las cosas que va a hacer porque el pastor va para tu casa. Y dan las 9 de la mañana y tú haces algunas cosas que te faltan y son las 10 y el pastor no ha llegado y ya tú comienzas a ponerte medio tenso. Y llega el mediodía y el pastor no ha llegado y tú comienzas a pensar del pastor que qué le habrá pasado, que si chocó, que si se enfermó, que si un accidente, que si está vivo, que si está perdido, que si no es responsable, que si no va a venir. Y comienza a pensar un montón de cosas.
Y cuando son las 3 de la tarde que yo no he llegado, ya tú estás tan desesperado que te vas a hacer otra cosa y no me espera más. Pero, decía él, mira qué diferente. Si yo te digo, el jueves voy para tu casa, pero toma esta caja de chocolates y toma esta caja de papeles de chocolate, y mientras yo llego el jueves, ponte a envolver chocolates. Y él decía, tú te levantas el jueves temprano, haces las cosas que tienes que hacer, y cuando te sientas a esperarme a mí, te pones ¿a qué? A envolver chocolate. Te pueden dar las 7 de la noche y tú estás envolviendo chocolate y no te va a poner a pensar mal, no te va a angustiar, no te va a desesperar, porque yo te dije que en lo que yo llego, envuelve chocolates. Pasa el día, pasa el tiempo. Y si yo llego el jueves a las 7 de la noche, tú no vas a tener ningún problema, porque mientras yo venía, estaba haciendo lo que te dije que hiciera. Asimismo, dijo él, es la solicitud del Señor para con su pueblo. El Señor afirmó que viene. El Señor nos ha dado la seguridad de que viene. Pero también el Señor nos dijo qué necesitamos hacer mientras Él viene. Muchos se desesperan y dejan de esperarlo porque no están haciendo lo que Él quiere. Muchos se angustian y cambian de camino porque no están haciendo lo que Él quiere. Muchos se desaniman, incluso algunos se ponen a inventar qué hacer y comienzan a hacer lo que no deben porque no están haciendo lo que Él quiere. Y el Señor quiere que nosotros vivamos una vida de adoración, una vida que asuma una actitud de adoración constante, permanente en cada circunstancia de nuestras vidas, para que así, mientras Jesús venga, estemos ocupados haciendo lo que Él quiere. El enemigo de las almas no se ha quedado tranquilo y ha elaborado su sistema de adoración. Porque el enemigo sabe y él está convencido de que usted, su vida, lo que usted es, lo que usted tiene, lo coloca, se concentra en aquel a quien adora. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos un caso muy especial que está narrado en el segundo libro de las Crónicas. 2 líderes, 2 reyes, en épocas completamente diferentes. Por un lado, una reforma y un reavivamiento producido por Ezequías. Un cambio, una transformación de la actitud de adoración, motivados por Ezequías, hizo que el pueblo de Israel viniera a celebrar la Pascua. Cerca de 1000 años después, la Pascua se había convertido en algo del pasado. El pueblo de Israel estaba involucrado en 20,000 cosas menos en lo que el Señor quería. Y entonces se levantó Josías. En la segunda de Crónicas, el capítulo 34 y el 35 narran esta historia. Josías decidió, dice la palabra de Dios, hacer lo que Dios quería. Y cuando llamó a sus subalternos y consejeros, yo voy a gobernar de acuerdo a como Dios dice. ¿Qué es lo que Dios espera? Bueno, por ahí hay un libro que dice
lo que hay que hacer, pero ni sabemos dónde está ese libro. La narración bíblica dice que tuvieron, hermana, 10 años buscando el libro. Y el joven Josías no implementó ningún decreto, ninguna orden gubernamental, no hizo absolutamente ninguna decisión hasta que no encontraran el libro de la ley que dice cómo un gobernante en el pueblo de Israel debe gobernar. Y cuando por fin encontraron el libro, que le leyeron lo que él tenía que hacer, entonces mandó a proclamar una reforma y un reavivamiento en todo el pueblo de Israel. Pero él no mandó a decir comiencen a comer diferente, comiencen a hacer esto, comiencen a hacer aquello. No, no. Él fue directamente a la adoración a Dios. Y fue directamente al culto que el pueblo celebraba al Señor. Porque él estaba convencido de que todo lo demás iba a ser transformado por el pueblo cuando tuviese una considerable y estrecha relación con Dios. En Segunda de Crónica, en el capítulo 35, a mí me gusta el verso 18. Segunda de Crónica 35, especialmente el versículo 18. Solo el verso 18 no dice nada. Pero cuando usted lo coloca dentro de este proceso de reforma y de cambio y de transformación del joven Josías, usted descubre que el énfasis de él estuvo en la adoración al Señor. Como dice el verso 18. No se había celebrado antes una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Estaban hablando de 1000 años atrás. Ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías. Los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel, que allí se hallaban presentes junto con los habitantes de Jerusalén. La transformación fue tan extraordinaria que la gente decía, pero ¿cuánto tiempo hace que no hacíamos lo que teníamos que hacer? Y eso colocó a Josías en un pedestal extraordinario, no delante de los hombres ni en la historia del pueblo de Israel, sino delante de Dios. La adoración, como dije hace un momento, está directamente conectada con el proceso de reavivamiento y reforma. Número 2, la adoración tiene una conexión extraordinaria con tu relación y mi relación con Dios. Y en tercer lugar, la adoración va a traer como resultado un testimonio fortalecido que predique al mundo que hay un pueblo que se está preparando para la venida de Cristo. Santiago lo dice de otra manera. En el capítulo 1 y el verso 27, él lo dice de una manera especial. Santiago se concentra en el testimonio que daremos, fruto de asumir una correcta actitud delante de Dios. Y Santiago dice, porque la religión, el cristianismo, el verdadero testimonio, puro y sin mancha delante de Dios, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Cuando asumimos, miren la cadena, cuando asumimos una verdadera actitud de adoración, estamos listos para dar un testimonio correcto.
Y para la palabra de Dios, el testimonio correcto implica solamente dos cosas. Número uno, tener una buena relación con los que están a nuestros alrededores, especialmente con los necesitados. Y número dos, conservar nuestra vida para el reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice Santiago? Visitar a las viudas y a los huérfanos, atender sus necesidades y entonces vivir ¿qué? Sin mancha delante de Dios. Pero todo eso, repito, será resultado de una actitud de adoración correcta. Mi invitación, hermanos, es para que tú y yo hagamos un ejercicio de adoración real. Que revisemos particularmente nuestra actitud delante de Dios. Que comencemos por la parte íntima de la adoración. Cuando usted va a orar solo, ¿cómo usted lo hace? No olvide que en el momento y el lugar que usted escoge para comunicarse con Dios se convierte en territorio santo. ¿Se acuerdan del caso de Moisés? Cuando Moisés va a asumir una actitud de comunicarse con Dios, ¿qué le dice? Quítate los zapatos, el lugar donde tú estás, santo es. Inmediatamente. Así que cuando tú caminas al rinconcito de tu casa, frente a tu cama, o en el cuartito tal, o en cualquiera que sea el lugar que tú has escogido para realizar tu cultito y comunicarte con Dios, no te olvides que tan pronto asumes una actitud de adoración, ese lugar se convierte en puerta del cielo. Por lo tanto, hermano, cúbrete. Tú agarra la Biblia, agarra la lección, agarra la matutina, por poner un ejemplo, con la bata con la que te levantaste, con el pantaloncito corto con el que estás, con el polo, la franelita o sin camisa, y te va a una esquinita porque como es domingo en la mañana y voy aquí a estudiar. No. Estamos a la presencia de Dios. Cuando te tiras, y estoy hablando primero de lo primero, lo particular, lo personal, lo tuyo y mío. Cuando te pones de rodillas delante de tu cama para orar esa oración de despedida al Señor y irte a dormir, ¿cómo lo haces? Cúbrete en la presencia de Dios. ¿O tú no invitas a la presencia de Dios cuando oras? Por eso, hermano, yo quiero invitarles para que comencemos primero por lo primero. Y lo primero no es ir a hacer arreglo en el culto con la familia. Lo primero no es comenzar a mirar qué es lo que se está haciendo mal en la iglesia. Lo primero es mi actitud personal de adoración. Personal. Mi devoción personal. Mi actitud práctica. Yo con Dios. Vamos a dedicar el día de mañana para revisar esas cosas. Y si hay que hacer cambios, hagámoslo para que asumamos una actitud de adoración correcta. Número dos. ¿Cómo te sientes si tú estás hablando con alguien y ese alguien te pichea, como dicen los muchachos? ¿Cómo te sientes?
como dicen a otro nivel, ya no de los más jóvenes, te dejan con la palabra en la boca. ¿Cómo te sientes? Así que en segundo lugar, yo quiero desafiarlos para que revisemos cómo estamos hablando con Dios. Nos tiramos de rodillas, le decimos un montón de cosas, nos paramos y nos vamos. Y lo pichamos. Porque cuando el Señor viene a respondernos, ya vamos lejos. No quiero que me contesten, pero ¿no nos pasa así en muchas de nuestras oraciones? Así que la asignación nada más va en estas dos direcciones. Revisemos nuestra actitud de adoración. Revisemos la forma como hablamos con Dios. Y comencemos a hacer cambios en nuestra adoración. Porque esos cambios que hagamos en la adoración particular se va a manifestar después en la iglesia. Y en la actitud que asumamos ante los demás. En tercer lugar, no olvidemos que donde quiera que nos encontremos, en virtud de lo que le pedimos al Señor en la mañana, estaremos en la presencia de Dios. Si te encuentras en el tapón, después de haber caído un aguacero y entonces viene el sol como que estaba escondido esperando que mojaran la tierra para levantar ese vapor, que el aire acondicionado no le sirve para nada, y estás en ese tapón típico de Puerto Rico, caliente, tú estás en la presencia de Dios. Si te paras en la luz y viene el muchacho que mete miedo, deformado por su actitud y por sus vicios, y se para frente a ti y con timidez o agresivo, porque a mí lo que me interesa no es a él, sino yo, te toca el cristal del carro para pedirte 5 chavos, recuerda que tú estás en la presencia de Dios. Esta noche yo quiero invitar, hermanos, a asumir una actitud de adoración correcta en cualquier circunstancia del día. Y a revisar esa actitud de adoración, porque al revisarla estaremos estableciendo en cada una de nuestras vidas unos marcos de referencia sólidos para que nuestra relación con Dios sea real y sea efectiva. Porque Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto significa que estamos a punto de ir a morar con Él en las mansiones celestiales para toda la eternidad, ¿o no es así? Y a mí no me gustaría ir toda la eternidad al cielo para taparme la cara el milenio entero. 10,000 años, 50,000 años, y yo con la cara tapada. No me gustaría así. No me gustaría de esa manera. Me gustaría aprender antes de morirme o antes que Jesús venga cómo se adora a Dios. Para que cuando yo sea transformado y llevado a las mansiones celestiales, yo pueda estar en la presencia de mi Dios como Él lo ha prometido por toda la eternidad. Por eso, la invitación en esta hora es para que mañana, como resultado de lo que hemos estudiado esta noche, hagamos una revisión personal, particular, de nuestra actitud de adoración. Cuando hablamos con Dios, cuando estudiamos la palabra, cuando venimos a la presencia de Dios o cuando nos encontramos en cualquier circunstancia de nuestras vidas, que de todas maneras, por lo que nosotros le hemos pedido al cielo, y el cielo lo va a cumplir, estamos en la presencia de Dios.
Y que al revisar nuestra actitud de adoración podamos convertirnos en verdaderos adoradores. Hay un trabalengua bíblico y ese versículo yo nunca me lo he aprendido de memoria. ¿Se acuerdan acerca de los adoradores? Porque los verdaderos adoradores es necesario. Yo no me lo sé completo el versículo, se lo confesé ya, pero es como un trabalengua. Es necesario que adoren al Señor ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Y saben lo que significa en espíritu y en verdad? Con una aptitud de adoración espiritual. Eso es lo que significa. Y solo los verdaderos adoradores que adoren a Dios con una aptitud real estarán listos para morar en el reino de los cielos. Ante la presencia de Dios y por toda la eternidad. Animémonos, hermanos, que Jesús viene pronto. Animémonos a hacer los cambios que tienen que ser hechos porque Jesús viene pronto. Animémonos a hacer los reajustes que tienen que ser hechos porque Jesús viene pronto. Cuando la radio anuncia que viene el huracán, usted hace en la casa todos los cambios rápido porque el huracán viene. Usted recoge las cosas del patio que se vuelan, usted pone los protectores de la ventana, usted recoge los cables si tiene antena a la baja, si tiene esto, usted hace los arreglos, va al supermercado, trae agua, trae comidita de más. Porque anunciaron que viene el huracán y en los últimos 6 años nos han dejado esperando al huracán. Porque los han anunciado, hemos recogido, hemos comprado, hemos hecho de todo, se han parado las clases, se han parado el trabajo, no hemos ido para la casa y el huracán por de lejito nos ha dicho bye. Pero hace 2000 años que nos están anunciando que Jesús viene. Y en estos días las profecías nos dicen que viene ya. Hagamos los arreglos necesarios. Hagamos los reajustes del lugar. Porque es inminente la venida de Cristo. Y el primero de los ajustes es una actitud de adoración correcta para que podamos vivir ante la presencia de Dios por toda la eternidad. Señor nos perdone. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a tomar las medidas necesarias antes que sea demasiado tarde y prepararnos con Cristo para vivir con Él en la patria celestial. La señora White, y con esto termino, dice, refiriéndose a la actitud de adoración del verdadero pueblo de Dios, lo que honran al Señor en el sábado de la Biblia serán al final denunciados como enemigos de la ley del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Serán denunciados como quebrantadores o causantes de anarquía y corrupción y serán acusados de que son como resultado de eso lo que traen los juicios de Dios a la tierra. Miren qué contradicción. Cuando usted y yo asumamos una aptitud de adoración real, que incluye una verdadera adoración en el sábado, ese cambio será suficiente para que el mundo comience a tildarnos y a acusarnos y a perseguirnos. Vuelvan a la piedad antigua, a la época de los apóstoles, y la llama de la persecución se encenderá inmediatamente. Solo cuando reflejemos una verdadera actitud de adoración al verdadero Dios, estaremos listos para el tiempo del fin y para la venida de Cristo Jesús. El Señor viene ya.
nosotros alabémosle y tomemos como ejercicio principal revisar nuestra actitud de adoración al cielo, para que cuando Cristo venga tengamos una actitud de adoración tan real que podamos levantar los brazos y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Mientras los demás no han asumido esa actitud, estarán corriendo y dirán a la peña caer sobre nosotros. De rodillas o en pie, estaremos con los brazos levantados. Y porque hemos ejercitado eso, estaremos mirando cara a cara al que viene en las nubes de los cielos. Dentro de poco rugirá el león de la tribu de Judá, y sus ángeles sonarán la trompeta. Jesús estará viniendo para buscar a los suyos, para llevarlo a vivir con Él por toda la eternidad en su presencia eterna. Cuando eso ocurra, hermanos, solamente aquellos que, asumiendo una actitud de adoración real, hayan realizado una transformación también efectiva y real en sus vidas. Porque el Señor no va a llevar al cielo gente que se sienta incómoda allá, sino aquellos que aprendieron a vivir aquí como se vivirá en la patria celestial. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que podamos mañana hacer ese ejercicio con nosotros mismos, asumiendo una verdadera actitud de adoración a nuestro Padre, ante nuestro Padre celestial. Les invito a orar. Y vamos a orar esta noche por nuestra adoración. Vamos a orar hoy para que el Señor nos ayude a adorarle como el creador de este mundo, como el dueño del universo. Que ya no tengamos que decir una oración corta, sencilla y al punto, sino que hayamos aprendido a adorar a Dios como Él se lo merece. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar el himno. ¿Cómo es, Carlos David? El himno de los funerales. Pero es que estamos a punto de enterrar este mundo.